Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado más bonito tengo hoy aquí para enseñaros. Qué curiosa la llave. Ahí está, una llave con un sistema un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Brady, ahí lo tenéis, es un candado de plástico, un candado de los utilizados para anular cuadros de mando o de fuerza, para poder hacer mantenimiento de maquinaria, etcétera. Habitualmente vienen de serreta, como este que tenemos aquí. También los hay de sliders, os he ofrecido alguno y ahora llegan, ya llevan un tiempo por ahí. Yo los había visto, pero no había tenido ninguno. En la quedada tuve la oportunidad de ganzuar uno. Incluso creo que me lo llevé prestado, que es de Capton, pero me han regalado este, me han dado este y vamos a hacerle el vídeo a este. Así si me lo cargo, pues soy solo yo el culpable y nadie más padece. En la quedada recuerdo haberlo ganzuado, no fue difícil y lo difícil fue devolverlo a su lugar. Aquí, como fijaros, se puede desmontar, eso está muy bien, hay un tornillo ahí adentro. Como se puede desmontar, pues lo desmontaremos para devolverlo a su lugar y nos ahorramos esa posibilidad de estropearlo. 6 elementos activos por lo que se ve en la llave, 3 a un lado y 3 al otro, un bocallave muy amplio. Eso de cara a que entre suciedad también no sé cómo será. Vamos a ver si podemos ver los elementos activos. Vamos a hacer más zoom. Ahí. Fijaros, ahí se ve 1, 2 y 3 ahí arriba y allí 1, 2 y 3 también. Eso es lo que hay que tocar. Aquí hay un plástico, yo no sé si es a modo de cortina para proteger el bocallave o es que se mueve todo el core, pero bueno, vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos pues intentaremos desmontarlo. Vamos allá. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar, solo entra en una posición, ahí, que funciona y lo tenemos abierto. Ahí está cerrado. La codificación, pues bueno, es bonita. Da gusto ver una llave diferente. Ahí tenemos 3 medios, vamos a decir, este un poco más corto, este un poco más largo. Aquí hay uno muy largo en el centro, uno muy corto en uno de los lados, el otro medio. Hay un poco de todo, o sea que podremos ver cómo se comporta. Y he estado mirando tensores y yo creo que este tensor es el que más se puede adaptar, porque hay que intentar no tocar las paredes y continuar haciendo tensión desde la parte central, porque estas otras partes van a tender a ocultarse. Voy a intentarlo con una ganzúa multipunto, yo creo que puede ir bien, porque no hay que hacer mucha fuerza y con un gancho nunca estoy seguro de con qué parte del gancho estoy tocando. Ahí el primero, aquí el primero de la derecha pide, ahí está, he hecho un clic. El primero de la izquierda no hace nada. Giramos, vamos a por los del medio. Este ha sido el medio de la izquierda. El medio de la derecha no parece pedir, pero está duro. Ahora es el inferior de la izquierda. Vamos a ver si antes de que se cierre puedo tocar aquí. Sí, ha dado un ligero avance. De nuevo, a ver, el de la izquierda, no, voy a repasar los de arriba. Ese está, este está, el de medio, este de aquí creo que no ha dado colocación. Vamos a ver. La ventaja es que da unos movimientos tan amplios que, como habéis visto, puedo incluso soltar y volver a acomodar el tensor. Esto pasa a veces. Está ahora buscando el tensor y la ganzúa más adecuada y he podido probar un poco cómo se comporta. Es curioso, desde luego cerrarlo es mucho más difícil que abrirlo, pero hay veces como ahora que tiende a bloquearse y no hay manera de encontrar cuál es el que pide. Yo creo que es más un bloqueo
Tiene, no sé por qué hay que ganzuarlo varias veces. Vamos a ver. Vamos a volver un poco atrás. Vamos a volver hacia adelante. A ver si así he metido demasiado el tensor. Ahí está, era el tensor. Suele ser el tensor. Lo había metido mucho y estaba pegando en alguna parte. Vamos a ver. Ahí tengo uno que casi va a desaparecer. Tengo que asegurarme de que está colocado. Ahí está, era él. Fijaros, he tenido que entrar así con la ganzúa. Vamos a ver este antes de que se quede oculto. Y aquí aún puedo, a duras penas. A ver si puedo dar la vuelta a la ganzúa. Ahí está, ahora era el inferior de la izquierda y lo tendríamos abierto. Fijaros, el único problema es encontrar el tensor que permita maniobrar en este espacio central y la ganzúa. Estoy moviéndola, estoy alternando esta posición y esta posición, así y así, para tocar el de un lado o tocar el del otro lado. Y lo tendríamos abierto, espero, ahí está. Vamos a desmontarlo, vamos a ver un poco cómo es por dentro. No estoy seguro de que se pueda desmontar completamente y ver los elementos activos y el muelle, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos allá. Desde luego ya os digo que intentar volverlo a la posición inicial en este al menos es un dolor. Ups, vale, pues sale fácil, se me escapaba por debajo. Fijaros, hay una cosa curiosa. Vamos a coger unas pinzas. Las bolas de cierre son de color azul. Entiendo que son de plástico. Tienen mucha grasa para que pueda funcionar, porque si no la fricción entre piezas de plástico sería fatal. Fijaros, por dentro no tiene nada. Esas dos bolas y el espacio para el arco. Y vamos a por el cilindro, que debería de ser lo más interesante. Parece que viene todo en un bloque. Y, fijaros, aquí está el tope de giro. Ese es el tope de giro. Y eso serán los elementos de cierre, porque no. Aquí está el bloqueo, los dos huecos, ahí y ahí para las bolas. Y esto, pues sí, se puede sacar. Vale. Esto es un boca llave sin más, sí. Y estos son los elementos que han saltado, sí. Estos elementos, por eso hay que tiene tres especies de, tres bloqueos, tres giros parciales hasta los 90 grados, porque se va bloqueando en cada uno de estos elementos y esos elementos bloquearán en este lateral, entiendo yo. Creo que en el cuerpo no hay nada. No, bloquean en el cuerpo, fijaros. Vamos a ver, tengo las manos llenas de grasa. Fijaros, aquí, aquí y aquí es donde van a bloquear. Aquí, aquí y aquí. Luego el cilindro es uno con el cuerpo. Vamos a meter la llave. Entiendo que al meter la llave tenía una posición nada más. A ver si no sale todo volando. Una posición y no es esa. Pues sí es esa. Y al meterla, ahora efectivamente esos elementos se retraen. Fijaros cómo ahora se puede retraer y si saco la llave sobresalen. Vale, pues yo creo que no son más que unos pernos que tienen una ranura lateral en la que entra esta pieza con tres dientes, que sería una barra lateral. Y vamos a ver, estoy tensionando ahora en la barra lateral. Fijaros, ahí uno ya avanza, ahí le estaría colocado. Ahí muellea. Ahí pide, ahí muellea. Queda alguno. De aquí, ese de ahí lo he pasado. Ahí está.
La de abajo ya se ha retraído completamente, casi. Falta este elemento y ya está. Esta de aquí abajo se ha retraído completamente, espero que se estuviese viendo. Vamos a ver. Ahora. Ahí. Hay que hacer tensión sobre los 3 picos a la vez, porque si no pasa como con este. Ahí y ahí. Ahora estaría todo ganzuado, los dos elementos de puntas retraídos, y si suelto veremos cómo saltan los pernos. Ahí está. Interesante. No lo voy a deshacer porque no estoy seguro de que lo pueda volver a montar. Bueno, me pica demasiado la curiosidad, vamos a verlo. Ups. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a abrir este. Vamos a ver cómo es por dentro. Esto es una tapa. Y aquí están los muelles. Y ahí está. Esto es la barra lateral. Esta es la barra lateral y este es el elemento móvil. La llave interacciona ahí y esta cuña entra aquí. Cuando coincide con la puerta se retrae este elemento. No tiene más. Vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis los elementos. Ahí está. La llave interacciona aquí, esta parte interacciona con el muelle de estos, todo está lleno de grasa, y la barra lateral entra ahí, ahí está. Tiene un perfil en este lado chaflanado y en este recto. Venga, fijaros, tiene un número, el número 4, esa es la codificación. Ya hemos salido de dudas. Y ese es el sistema, una doble barra lateral, en este caso con un perfil en 3 dientes y que traba con el cuerpo. Interesante, diferente, muy bonito de ganzuar y de manipular. Es un poco de aire fresco en lo que suele ser la monotonía del serreta, y esta ha sido la apertura de este Brady Lockout para bloqueo de máquinas. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.